Bienvenidos de vuelta, codiciosos desarrolladores inmobiliarios. En el episodio anterior, Lloyd entró en la mina de carbón colapsada para asegurar combustible para su negocio de calefacción. Pero en cambio descubrió que la mina se había convertido en una pesadilla total de insectos. Usó gas metano, mejoras de habilidad de emergencia y a un Javier extremadamente sobreexplotado para sobrevivir a un desastre con una reina hormiga bajo tierra. Y después de casi quedarse sin oxígeno, Podón llegó en el último segundo para salvarlo, mientras Lloyd despertaba con una reputación heroica y la única recompensa que de verdad le importaba. 500 RP de bonificación. Y hoy, el pacífico negocio de carbón de nuestro chico de alguna manera lo lleva a un territorio todavía más extraño, donde monstruos rescatados, contratos sospechosos, cultura tribal de músculos y una mazmorra muy peligrosa empiezan a convertir su plan de construcción en otro desastre mortal. Continuemos. El sendero rocoso blanco llevaba de regreso hacia la cueva, donde los trabajadores habían estado reconstruyendo todo después del incidente de las hormigas gigantes. El lugar poco a poco se había vuelto más seguro, más fuerte y mucho menos propenso a convertirse en un buffet sorpresa para insectos. Pero mientras todos trabajaban, de pronto notaron a Lloyd entrando en la cueva con Javier a su lado. Los trabajadores inmediatamente se inclinaron y lo saludaron con profundo respeto. Llamaron al joven amo, lo saludaron correctamente e incluso le dijeron que también había trabajado duro ese día. Lloyd pasó junto a ellos con una cara sorprendida pero extrañamente feliz, claramente sin esperar ese tipo de trato en absoluto. Les respondió torpemente, apenas logrando dar un saludo confundido, porque ser elogiado por trabajadores honestos todavía no era algo que su personalidad supiera procesar. Para ellos, Lloyd no era solo un noble que daba órdenes desde una silla cómoda. Era la persona que había luchado por sus vidas. Era diferente de otros nobles. A sus ojos, era un verdadero ejemplo de noblesse oblige. Lloyd, mientras tanto, se sentía presionado. Lo cual era justo, cuando la gente de pronto te miraba como una estatua heroica, pero tu cerebro real estaba calculando márgenes de ganancia. Habían pasado 2 semanas desde el incidente de las hormigas monstruosas y el trabajo en la mina de carbón había estado avanzando sin problemas. Parecía que no había nada mal en la superficie, pero Lloyd sabía que ese era exactamente el momento en que la seguridad importaba más. Caminó más profundo hacia la mina estrecha con una antorcha en una mano y su pala en la otra, pensando que tenían que priorizar la seguridad en momentos como este. Tenía que identificar incluso el factor de riesgo más pequeño y evitarlo. Javier lo seguía por detrás, también llevando una antorcha, y estaban buscando túneles de hormigas otra vez. Entonces el caballero finalmente hizo la pregunta que probablemente había estado guardando en su cabeza desde hacía rato. Pero Lloyd solo le dijo que fuera breve porque tenían oxígeno limitado. Se preguntaba por qué su amo seguía poniéndose en peligro personalmente cuando simplemente podía ordenar a otras personas que investigaran por él. Como futuro sucesor del territorio, debería haber actuado con más cuidado, especialmente cuando trabajadores comunes dependían de él. Javier miró la espalda de Lloyd y se preguntó si el joven amo estaba realmente preocupado por el bienestar de los trabajadores. Por un breve segundo, pareció que había descubierto el lado noble de nuestro chico. Entonces Lloyd lo interrumpió y lo llamó idiota. El caballero se quedó congelado. Lloyd siguió caminando y dijo que él debía ser el responsable del trabajo peligroso. Por un momento, Javier estuvo genuinamente sorprendido. Realmente sonaba noble. Pero más que eso, sonaba sincero. Entonces Lloyd miró hacia atrás con una sonrisa malvada y añadió que si él personalmente asumía los riesgos, nadie diría nada incluso si gastaba una enorme cantidad de dinero. Y así, el momento casi conmovedor quedó destruido. Javier lo miró completamente confundido, pensando que no sabía si esto era algo bueno o no. El sistema incluso anunció que su impresión favorable de Lloyd estaba a punto de aumentar, pero se detuvo. Incluso el sistema había escuchado esa respuesta y decidió, en realidad, tal vez hoy no. Los dos finalmente llegaron a un callejón sin salida. Al principio, parecía que habían tomado el camino equivocado, y Javier dijo que este era el final, así que debían buscar en otro lado. Pero Lloyd le dijo que esperara.
Activó su visión de escaneo, sus ojos brillaron de color verde, y notó algo extraño detrás de la pared. Había un espacio hueco oculto cerca. Inmediatamente empezó a cavar, porque si había algo en lo que este hombre confiaba más que en el sentido común, era una pala. Javier preguntó si iba a desenterrarlo e investigarlo. Joyd respondió que podría haber huevos de hormiga adentro, y si esos huevos eclosionaban más tarde, la mina volvería a convertirse en un desastre. Así que Joyd avanzó y abrió un pasaje estrecho hacia la cámara oculta. Adentro, encontraron animales completamente envueltos en telarañas. Había cerdos atados, e incluso un orco musculoso atrapado entre ellos, con las manos y las piernas atadas en telarañas. Javier inmediatamente llevó la mano a su espada y dijo que la criatura parecía peligrosa, así que él se encargaría. Pero Joyd lo detuvo, diciéndole que esperara y llamándolo sorprendentemente imprudente. El caballero miró de cerca y preguntó qué clase de ser vivo era. Joyd dijo que era un orco, luego inmediatamente empezó a compararlo con un orco normal antes de detenerse y rendirse. Aparentemente, incluso la explicación de Joyd había chocado contra una pared. Nuestro chico se acercó con la antorcha y se preguntó si el monstruo estaba muerto, pero Javier explicó con calma que probablemente no. Había oído que las hormigas monstruosas almacenaban a sus presas vivas paralizándolas. Una vez que Joyd escuchó eso, su expresión cambió. Fue entonces cuando apareció la sonrisa amplia y descarada. No había encontrado una víctima. Había encontrado una ganancia increíble y un premio con colmillos. Poco después, el orco rescatado fue llevado de vuelta a la mansión y tratado por un doctor. Su nombre era Aroche, y rápidamente recuperó la conciencia. Se sentó frente a Joyd y declaró con profunda gratitud que nuestro chico lo había salvado, y que nunca olvidaría esta bondad. Aroche seguía agregando ki-ik al final de sus frases, así que Joyd preguntó si lo decía a propósito para enfatizar más su personaje. Aroche simplemente respondió que no sabía de qué estaba hablando nuestro protagonista. Ki-ik. Aroche era el hijo del jefe de una tribu de orcos. Se había recuperado después de ser tratado por el doctor, y ahora prometía darle a Joyd cualquier cosa que quisiera. Joyd sonrió. No una sonrisa normal. El tipo de sonrisa que significaba que un contrato ya se estaba formando en su alma. Pensó que esta era exactamente la razón por la que había ayudado a este punk. Así que nuestro protagonista se inclinó más cerca. Incluso el orco sabía que algo extraño estaba a punto de salir de la boca de este humano raro. Y tenía razón. Nuestro ingeniero loco le pidió a Aroche que reuniera a 120 orcos para ayudarlos a trabajar en la mina. Aroche se negó de inmediato. La cara de Joyd cayó tan fuerte que casi también necesitó soporte de construcción. Se recuperó rápido y preguntó por qué. Aroche explicó que Joyd había chasqueado la lengua y parecía una mala persona. Pero nuestro chico tenía excusas listas para días. Dijo que era solo un hábito, como su ki-ik. No voy a mentir, esta fue bastante rápida. Se le ocurrió en el momento. Ni siquiera puedo odiarlo. Entonces Aroche explicó la razón principal. Los orcos eran guerreros, y los guerreros solo seguían las órdenes del guerrero jefe. Como Joyd no era un guerrero, no podía comandarlos incluso si Aroche le prestaba trabajadores. Eso creó un problema. Joyd no necesitaba una discusión filosófica sobre la cultura guerrera. Necesitaba músculos con potencial de empleo. Entonces recordó algo importante. Los orcos salvajes tenían un ritual de mayoría de edad donde se les exigía traer de vuelta la cabeza de una hormiga monstruosa cuando se convertían en adultos. Aroche aparentemente había entrado en el túnel de hormigas y había terminado paralizado, lo cual no era exactamente la versión heroica que su tribu habría querido. Joyd apretó los labios. Entonces empezó a lamerse los labios, y su mente comenzó a trabajar en una dirección muy peligrosa. De pronto sonrió, aplaudió y felicitó a Aroche por convertirse en adulto. Pero el orco se veía deprimido y dijo que no, que había fallado en atrapar una hormiga monstruosa. Había terminado paralizado, así que había fallado. Mientras tanto, Joyd preguntó de qué estaba hablando. Entonces señaló hacia la enorme cabeza de hormiga cercana y preguntó si no la habían atrapado juntos.
Aroche miró la cabeza de hormiga confundido. Dijo que no recordaba haber atrapado una hormiga tan grande. Joyd puso una mano seria sobre su hombro y explicó que por supuesto lo había olvidado. Había estado paralizado. Muy conveniente. Muy médicamente flexible. Entonces nuestro chico empezó a contar la historia con la confianza de un hombre que nunca había conocido la vergüenza en persona. Dijo que había sido una escena verdaderamente sorprendente. Cuando entró en el túnel de hormigas, encontró a la reina hormiga temblando. Según Joyd, la reina hormiga había gritado con incredulidad que había perdido contra un orco tan joven. Aroche preguntó si eso era cierto y se preguntó si las hormigas monstruosas siquiera podían entender su idioma. Nuestro mentiroso astuto afirmó con calma que sí podían, y que eran bastante buenas en eso. Javier observaba desde un lado con la expresión de un hombre presenciando cómo el fraude se convertía en arte escénico. Joyd continuó la historia y dijo que gracias a Aroche, se le había vuelto más fácil cazar a la hormiga monstruosa. Entonces se movió alrededor del orco, puso las manos sobre sus hombros y lo guió lentamente hacia la conclusión. Esa hormiga monstruosa, la habían atrapado juntos. Aroche poco a poco empezó a verse inspirado por la mentira. Damas y caballeros, les presento a un maestro manipulador. Bien jugado, Joyd. Muy bien jugado. Nuestro chico incluso fue más lejos solo para asegurar a esos dulces trabajadores orcos. Lo llamó un guerrero excelente, y luego también se incluyó a sí mismo en esa categoría. Aroche murmuró las palabras guerrero excelente como si estuviera empezando a creer en la historia reescrita de su propia vida. Entonces Joyd volvió a probar suerte y preguntó por los 120 trabajadores. Aroche apretó el puño, ardió de motivación y declaró que se los prestaría al humano. Y así fue como el largo viaje del desarrollador inmobiliario loco en busca de mano de obra finalmente llegó a la tribu orca de Arena de Acero. Una semana después, llegaron a la aldea de la tribu orca de Arena de Acero. Joyd había terminado un largo viaje para traer más trabajadores, pero el plan inmediatamente chocó contra una pared. El cacique Acuche estaba sentado frente a él, con Aroche viéndose triste cerca, y se disculpó. Dijo que no podían hacer ese favor. Joyd se quedó congelado. Su plan laboral de aspecto perfectamente ilegal acababa de encontrarse con un gran problema. Todo ese viaje y todas esas mentiras habían sido para nada. Pero no se rindió. Dio un paso adelante con educación y preguntó al gran jefe de la tribu de Arena de Acero por qué se negaba. Acuche explicó que no eran capaces de hacerlo. Los orcos tenían que comer mucha carne para mejorar su fuerza. Si dejaban de cazar durante 3 turnos, perderían fuerza muscular. Y la pérdida de fuerza muscular llevaría al colapso de la tribu. Detrás de él, Aroche estaba de pie tristemente, pareciendo querer ayudar pero sin poder vencer la política tribal de proteína. Joyd preguntó rápidamente si de verdad salían a cazar todos los días. El jefe lo confirmó con total seriedad. Dijo que perderían fuerza muscular si no comían carne justo después de cazar. Fue entonces cuando Javier se inclinó en silencio y explicó que para los orcos, los batidos de proteína y los músculos eran su vida. Sería mejor rendirse. Joyd escuchó todo esto. Pero en realidad estaba pensando cómo salir de eso. Entonces su cerebro dio un paso hacia un lado y encontró un vacío legal. Extendió los brazos y planteó una pregunta simple. Si la carne no se echaba a perder incluso después de unos días, entonces no tendrían que ir a cazar durante 3 turnos y podrían prestarle a algunos trabajadores, ¿verdad? Acuche admitió que eso sería cierto. La tribu quería devolver el favor, pero cuando se trataba de su fuerza muscular, no podían comprometerse. Joyd lo interrumpió de inmediato con una sonrisa y preguntó si eso significaba que era posible siempre que hubiera una forma de evitar que la carne se echara a perder durante unos días. Para entender cómo Joyd había llegado a esa idea, la historia retrocedió a cuando habían llegado por primera vez a la aldea. Aroche había corrido hacia su padre, gritando por él. Acuche había corrido hacia su hijo con la misma energía emocional. Padre e hijo corrieron el uno hacia el otro como Usain Bolt con esteroides. Entonces se abrazaron. Pero por supuesto, como eran orcos, su abrazo creó una onda expansiva. Joyd los miró incrédulo mientras el viento golpeaba su cara.
Se suponía que era una reunión familiar, no un desastre natural con sentimientos. Se dio cuenta de que si hubiera estado parado entre ellos, lo habrían convertido en proteína en polvo triturada. Y a los orcos incluso podría gustarles eso. Era una idea peligrosa de tener. Pero entonces su codiciosa pequeña alma constructora despertó. Si podía conseguir 120 trabajadores como ellos, la productividad aumentaría cientos de veces. Estos orcos no eran simples trabajadores al azar. Eran grúas caminantes con valores familiares. Entonces Aroche levantó la cabeza de la reina hormiga sobre él y declaró orgullosamente a su padre que había traído de vuelta la cabeza de la reina hormiga. Los orcos estallaron en vítores. Acuche gritó que estaba orgulloso de su hijo, y dijo que celebrarían ese día. ¿Y cómo celebraban los orcos? Haciendo ejercicio. Todos los orcos inmediatamente empezaron a hacer sentadillas usando objetos pesados al azar como barras de pesas. Lloyd observó completamente sorprendido, porque no entendía por qué esta gente había convertido un festival en día de piernas. Entonces miró más de cerca las cosas que estaban usando como pesas. Se le abrió la boca. Estaban usando tesoros caros en lugar de tu equipo de gimnasio habitual. Nuestro chico definitivamente necesitaba construir un gimnasio público para estos orcos. Incluso podrían convertirlo en el nuevo jefe después de eso. Para Lloyd, parecía que estaban saqueando esos objetos o recogiéndolos de algún lugar. Y esos objetos valían más que cualquier equipo de ejercicio. Algunas personas encontraban oro y construían reinos. Estos tipos encontraban oro y hacían sentadillas. Por eso Lloyd firmó un contrato de encargo con el líder de la tribu. Obtendría tanto los trabajadores como los tesoros. A cambio, construiría una instalación de almacenamiento frío de piedra para la tribu. Javier revisó el contrato y leyó los términos. Construirían un almacenamiento frío de piedra y a cambio recibirían cosas caras. Sin embargo, la instalación requeriría equipo que pudiera procesarse con piedra. Entonces Javier hizo la pregunta obvia. ¿Qué era exactamente un almacenamiento frío de piedra? Nunca había oído hablar de eso antes. Lloyd explicó que los magos de la familia real preservaban comida con magia de hielo. Una instalación de almacenamiento frío era como un edificio donde la gente podía hacer lo mismo sin magia. Nuestro chico básicamente estaba inventando un refrigerador a nivel básico y actuando como si todos los demás fueran lentos por no saberlo. Javier lo miró con sospecha y preguntó dónde había aprendido eso. Nuestro protagonista dijo que lo había oído de un círculo. Entonces el caballero preguntó qué era un círculo. Lloyd dijo que le daba demasiada flojera explicarlo, luego preguntó por qué su guardia sabía tan pocas cosas. Este hombre había traído ingeniería moderna a otro mundo y aún así culpaba al caballero medieval por no entender la refrigeración. Muy justo. Extremadamente razonable. Entonces nuestro chico cambió de tema y señaló hacia la montaña. Explicó que necesitaban un tipo particular de piedra para hacer el almacenamiento frío. Granito. Era muy resistente. Javier miró la enorme roca y dijo que no creía que fuera un material fácil de tomar. Lloyd admitió que tenía razón. El granito era bastante duro. No tenían dinamita en este mundo. Pero sí tenían un reemplazo para la dinamita. Entonces Lloyd se giró hacia Javier. El caballero inmediatamente sintió problemas. Esa era la mirada que nuestro ingeniero loco usaba cada vez que Javier estaba a punto de convertirse otra vez en equipo de construcción. E inmediatamente, Lloyd pensó que había dinamita humana justo a su lado. Javier, mientras tanto, sabía que su amo iba a usarlo otra vez solo por su mirada. Y estaba absolutamente en lo correcto. Lloyd recordó uno de los episodios principales de la novela El Caballero de Sangre y Hierro. La ciudad de Namaram había estado atrapada dentro de una barrera mágica. Dentro de la ciudad, había miles de refugiados que Javier necesitaba salvar. En ese momento, Javier ya había alcanzado el nivel de maestro de la espada y tenía el cuarto círculo de maná inscrito en su corazón de maná. Pero aún así, solo podía observar cómo el maná de los refugiados era absorbido. Había apretado los dientes, desesperado por salvarlos, incluso a costa de su vida. Fue entonces cuando creó un movimiento letal sin siquiera saberlo.
Protegió el corazón de maná principal con un círculo, luego usó los 3 círculos restantes para crear una colisión violenta. El resultado fue explosión. Después, esta explosión se convirtió en una técnica que representaba al caballero de hierro y sangre, junto con la técnica mental Ashran. Así que Joy decidió introducirla temprano. Sonrió con una cara inocente pero falsa que no engañaba absolutamente a nadie y preguntó si simplemente podían usar la misma técnica. Javier inmediatamente sospechó y le pidió que fuera honesto. ¿Cómo sabía Joy sobre esa teoría? Nuestro chico afirmó que realmente se le acababa de ocurrir por primera vez. Luego le dijo al caballero que lo mirara a los ojos y se preguntara si parecía que estaba mintiendo. Javier lo miró fijamente y dijo que sí. Esos ojos eran muy molestos y estaban llenos de mentiras. Una amistad hermosa, de verdad. Construida sobre desconfianza, trabajo no pagado y desarrollo de habilidades forzado. Joy actuó ofendido y preguntó si su guardia no le creía. Luego abrió los brazos y le dijo que simplemente lo intentara. Incluso dijo que esperaba que su esgrima evolucionara. Javier dijo que sabía que Joy estaba intentando hacer lo que quería. Nuestro protagonista respondió deseándose felicidad mutuamente. Aún así, Javier dio un paso hacia la montaña y admitió que si la técnica era posible, también sería algo bueno para él. Joy sonrió detrás de él, porque sabía que se había salido con la mentira otra vez. Así que el caballero se paró frente al granito y se concentró. Protegió su corazón de maná con un círculo y movió los otros 3 círculos. Luego clavó su espada en la roca y liberó la energía. Un destello amarillo brillante explotó desde la piedra. El poder estalló violentamente, lanzando viento por toda el área y empujando a Joy hacia atrás. Entrecerró los ojos sorprendido. Javier había tenido éxito en un solo intento. Entonces el humo se elevó rápidamente por todas partes. Javier apareció desde dentro de la nube con la ropa rota y la expresión completamente muerta. El primer intento había tenido éxito, pero también había vestido a Javier como si hubiera sobrevivido a un accidente de construcción muy personal. El caballero preguntó enojado si Joy sabía que esto pasaría. El ingeniero loco lo negó de inmediato y se disculpó con el tipo de cara que hacía que la disculpa fuera menos convincente. Pero Javier admitió que la idea de nuestro chico había funcionado. Luego dijo que era el turno de nuestro protagonista. El sistema anunció rápidamente que el caballero de cabello blanco estaba agradecido con Joy por enseñarle. Su impresión favorable aumentó en +3. Pero la impresión favorable total seguía siendo -11. Nuestro protagonista también adquirió 54 RP al mejorar su relación con los personajes. Su RP total se convirtió en 561. Javier se dio la vuelta y dijo que, como caballero, su esgrima estaba destinada a proteger al señor. En cambio, ahora la estaba usando para trabajos de construcción. Joy sonrió astutamente y le dijo que no había necesidad de agradecerle. El caballero respondió fríamente que no estaba agradecido en absoluto. Después de eso, la construcción avanzó rápidamente. El granito que Javier había partido y recortado fue transportado por el gigante Podong. Los orcos también se involucraron de inmediato. Un trabajador humano luchaba con una piedra pesada, pero un orco intervino y le dijo que se lastimaría la espalda si la sostenía así. Luego el orco le dijo que se apartara para poder demostrarlo. Los otros trabajadores miraban fijamente mientras los orcos cargaban piedras enormes como si estuvieran haciendo entrenamiento normal. Joy ni siquiera les había pedido que lo hicieran. Los orcos, que básicamente eran maniáticos del gimnasio, simplemente habían decidido trabajar por su cuenta. Para ellos, la construcción era solo un entrenamiento con mejor paisaje. Un orco cargaba felizmente un bloque enorme y gritaba como si estuviera bajando una pesa de gimnasio. Joy observaba satisfecho mientras estaba sentado cerca, abanicándose como un hombre que había tercerizado con éxito el dolor físico. A este ritmo, la construcción se completaría 5 veces más rápido. Ahora solo necesitaban hielo y aislamiento. Fue entonces cuando Joy recordó algo. Había ordenado a 5 personas que trajeran materiales de aislamiento. Había pasado un tiempo. Javier dijo que habían pasado exactamente 3 semanas. Nuestro chico preguntó si ya era hora de que regresaran.
El caballero dijo que había dos posibilidades. O los soldados eran flojos. Pero antes de que pudiera decir siquiera la segunda opción, Lloyd lo interrumpió. O habían tenido un accidente. Inmediatamente entendió que la segunda opción era más probable. Así que se levantó y dijo que debían ir a averiguarlo. Javier lo detuvo rápidamente. Si era una misión, él la haría solo. No sabían qué tipo de accidente era, así que era demasiado peligroso que su amo lo acompañara. Pero Lloyd lo miró con calma y le recordó que ya habían hablado de esto varias veces antes. Él estaba a cargo de la construcción. Eso significaba que era responsable de todo lo relacionado con los trabajadores. Javier solo pudo exhalar. A estas alturas, discutir con su amo era básicamente cardio sin recompensa. Así que los dos se fueron juntos. Viajaron por una zona rocosa. Pronto, encontraron un guante rojo y blanco en el suelo. Lloyd lo recogió y lo reconoció de inmediato. Era uno de los guantes especiales que había mandado a hacer a medida para el trabajo de aislamiento. Eso confirmó que los soldados desaparecidos habían pasado por esa zona. Entonces Javier lo llamó. Miró hacia la dirección del cañón y dijo que era un poco extraño. El ingeniero loco preguntó qué tenía de raro. El caballero explicó que el flujo de maná era inusual, aunque era demasiado sutil para describirlo con precisión. Era borroso, como si algo estuviera interfiriendo con él. Lloyd entendió la situación de inmediato. Así que empezó a pensar e intentó recordar algo parecido ocurriendo en el Caballero de Sangre y Hierro. Entonces su expresión cambió de repente. Se quedó congelado de horror. Se movió de inmediato y llamó a Javier, diciendo que tenían que irse porque no tenían tiempo. Javier preguntó si había descubierto algo. La cara de Lloyd estaba cubierta de sudor y enojo mientras respondió que sus soldados tal vez ya estaban muertos. Esto tomó a Javier por sorpresa. Claramente no esperaba algo tan serio. Más tarde, ambos estaban de pie en la entrada de una cueva. Lloyd pensó, esto era la mazmorra de Rupelan. Este lugar había sido el objetivo de Javier al comienzo mismo de la novela. Era el escondite de un mago oscuro llamado Rupelan. La cara de Lloyd ardía de enojo. Apretó los dientes y se preguntó cómo Rupelan se atrevía a poner sus manos sobre sus soldados. Para él, esto no era solo secuestro, era una violación de los derechos de propiedad privada. Y en su mente, eso era literalmente un pecado. Javier dio un paso adelante con su espada lista y le dijo a su amo que lo siguiera. Pero Lloyd reaccionó de inmediato en shock y le dijo que esperara. Justo entonces, el caballero pisó un círculo mágico rosa. Una trampa. Lloyd lo jaló rápidamente hacia atrás por la ropa. Una explosión estalló exactamente donde Javier había pisado. El caballero se quedó congelado, ligeramente sacudido, y se dio cuenta de que había sido una trampa mágica. Lloyd se burló de él y preguntó si estaba seguro de que era un caballero. Porque un caballero debería haber pensado que podría haber cosas como esta. El hombre estaba a punto de explotar en pedazos, y este tipo todavía estaba bromeando. Verdaderamente un hombre comprometido con sus costumbres. Respeto. Al mismo tiempo, recordó la novela original. En esa versión, Javier había caído en esta primera trampa y había entrado en la mazmorra con el cuerpo herido. Pero esta versión del caballero nunca caía dos veces en la misma trampa, así que Lloyd lo miró seriamente y le recordó que había dicho que el flujo de maná por aquí era extraño. Luego le dijo que usara esa técnica aquí también. El maná naturalmente tenía una concentración constante en la atmósfera. Si Javier podía sentir concentraciones antinaturales de maná, entonces podía ubicar dónde habían sido colocadas las trampas mágicas. El caballero de cabello blanco cerró los ojos y se concentró en el maná circundante. El método funcionó. Identificó el camino sospechoso y dijo que debían ir por ahí. Lloyd lo siguió detrás con una mano en el bolsillo y su pala sobre el hombro, sonriendo mientras decía que Javier tenía buenos sentidos. Pero el caballero miró discretamente hacia atrás y empezó a pensar. Su amo siempre mentía e insistía en las cosas, pero esta vez se sentía diferente. En este momento, Lloyd Francharo parecía saber exactamente lo que iba a pasar después. ¿Pero cómo?
¿Cómo era posible que lo supiera todo? Javier no sentía ninguna energía especial de él. Se preguntó si podría ser algún tipo de maná poderoso, pero entonces apartó ese pensamiento. Tenían que apresurarse y salvar a los soldados lo más rápido posible. Esa sospecha era peligrosa. Hacía que Lloyd pareciera misterioso. En realidad, principalmente estaba intentando sobrevivir a los spoilers de una novela que había leído. Más adentro de la cueva, Rupelan sintió que una de sus trampas había sido activada. Se preguntó si había un intruso, y si habían venido a rescatar a las personas que había secuestrado recientemente. Cerró su libro y se convenció de ello. Luego caminó hacia una gran puerta de metal, pensando que los preparativos para su experimento estaban casi listos. Dentro de la habitación cerrada, los trabajadores de Lloyd estaban atados y agotados. Rupelan esperaba que el experimento tuviera éxito. Arrastró a un joven por el cabello mientras el trabajador suplicaba misericordia. Luego lo arrojó sobre un círculo mágico. Rupelan sostenía una guadaña dorada y roja en la mano y miró al hombre desde arriba. Describió el ritual, un círculo mágico conectado al infierno, la guadaña de un segador empapada en sangre durante 100 días, y un joven. Para él, todo era perfecto. Así que levantó la guadaña. El joven lloró y se preparó para morir. Pero justo entonces, una voz atravesó la cueva. Lloyd le gritó que se detuviera y que no tocara al trabajador. Rupelan se giró con furia y los llamó mocosos locos. No podía entender cómo habían pasado por encima de cientos de trampas. Entonces una gran puerta de metal cayó de repente desde arriba, separando a Rupelan de Lloyd y Javier. Pero ninguno de ellos entró en pánico. El rostro de Lloyd estaba especialmente inexpresivo, como si ya hubiera visto todo esto antes. Solo respiró hondo y contuvo el aire. Ya sabía por el libro lo que este mago oscuro estaba planeando. Del otro lado, Rupelan sonrió malvadamente y pensó que los dormiría con magia. Luego se encargaría de ellos después. Desafortunadamente para él, los ojos de Lloyd empezaron a brillar de color verde. Activó energizante. El sistema confirmó que nuestro chico no se cansaría durante los próximos 10 minutos. Inmediatamente empezó a cavar en el suelo y pensó que ni siquiera necesitaba 10 minutos. Esto era diferente de cuando habían estado en el túnel de hormigas. Lloyd pensó que Javier nunca había usado medicina para tratar el insomnio. Debido a eso, las pastillas para dormir no funcionaban contra él y la magia de sueño apenas lo afectaba. Solo sentía una ligera somnolencia. Nuestro protagonista ya había cavado por debajo de la gran puerta de metal que bloqueaba la entrada. Javier lo miró desde arriba y pensó que su amo parecía un topo de tierra. También pensó que si tenía la oportunidad la próxima vez, definitivamente se burlaría de esto. Desde abajo, nuestro chico le hizo un gesto al caballero para que entrara en el túnel como si estuviera asaltando un lugar. Javier entró en el pequeño pasaje y preparó su espada. Detrás de él, nuestro ingeniero loco se preparó para el impacto. Entonces el hombre de cabello blanco clavó su espada en la tierra y usó explosión. El suelo explotó justo frente a Rupelan. El mago oscuro retrocedió tambaleándose y cayó al suelo, completamente sin palabras. Un enorme agujero se había abierto ante él. Entonces el brazo de Lloyd se elevó desde el túnel. Su cuerpo lo siguió. Cubierto de tierra, nuestro chico salió arrastrándose como la forma final del trabajo no pagado. Miró a Rupelan con una expresión aterradora y preguntó si era la primera vez que veía un monstruo así. El mago oscuro preparó círculos mágicos en ambas manos, furioso. Luego colocó las manos en el suelo, y apareció un círculo mágico más grande. Un enorme monstruo artificial humano de 2 cabezas emergió detrás de él. Rupelan sonrió como un completo maniático. Claramente era fan del Joker y quería hacer cosplay de él. Pensó que aunque seguía fallando en la reencarnación, este era el monstruo más fuerte que jamás había creado. Mientras Lloyd y Javier estaban de pie frente a la enorme criatura, creyó que ni siquiera serían capaces de rayar su piel parecida al acero. Incluso Lloyd quedó desconcertado. Miró hacia el caballero y dijo que esto iba a ser difícil. Empezó a explicar la debilidad del monstruo, pero antes de que pudiera terminar, Javier se movió. El caballero saltó al aire con su espada.
Lloyd solo pudo mirar antes de siquiera decirle que necesitaba atacar las piernas del monstruo. Javier blandió su espada y creó un corte ardiente. Usó onda cortante explosiva. El ataque creó un corte gigante directamente a través del enorme cuerpo del monstruo. Con un solo golpe limpio, separó al monstruo en dos. Rupelan solo pudo mirar su monstruosidad con total shock e incredulidad. Incluso Lloyd quedó sorprendido. Se dio cuenta de que Javier podía usar explosión como fuerza impulsora y cortar al enemigo con ella. Pero no había existido tal técnica en la novela. La respuesta probablemente era simple. La novela original nunca había incluido a Lloyd convirtiendo al héroe principal en un arma de construcción capaz de partir granito antes de que la trama lo necesitara. Así que la línea temporal había cambiado por completo. Nuestros chicos posaron como superhéroes. Después de todo, si el mago oscuro era Joker, Lloyd y Javier eran Batman y Robin. Se habían ganado este momento. Mientras tanto, Rupelan colapsó de horror. Pensó que iba a morir. Sin importar lo que hiciera, no podía vencerlos. Nuestro chico se arrodilló frente a él con los ojos entrecerrados y preguntó cómo iba a compensarlo. Rupelan había secuestrado a sus soldados, y gracias a él, la construcción se había retrasado semanas. El mago eligió de inmediato la mejor estrategia de supervivencia. Acostarse primero y rezar después. Así que se inclinó en el suelo y rogó perdón, diciendo que había cometido un gran pecado. Lloyd le dijo que no necesitaba decir eso. Quería saber qué iba a hacer el hombre sobre la compensación. Rupelan se veía horrorizado. Rápidamente dijo que había muchos objetos mágicos valiosos allí, y que se los daría a todos. El ánimo de Lloyd mejoró de inmediato. Después de todo, su codicia era su debilidad más obvia. Preguntó si eso significaba que esos objetos eran suyos. El mago asustado estuvo de acuerdo y le dijo que se los llevara todos. Javier entonces cargó a uno de los soldados heridos e informó que los soldados estaban agotados. Pero su condición no parecía poner sus vidas en peligro. Nuestro codicioso protagonista dijo que eso era bueno. Luego volvió a mirar hacia abajo a Rupelan. Su mirada se volvió fría otra vez. Esos soldados habrían muerto en unos días, así que preguntó qué había planeado hacer el hombre con ellos. El mago oscuro dudó al principio. Luego admitió que había estado investigando cómo devolver la vida a los muertos. Lloyd lo miró con sospecha y preguntó si eso siquiera era posible. Luego preguntó qué había planeado hacer Rupelan con eso. El mago dudó otra vez. Luego dijo que quería traer de vuelta a su esposa e hijo muertos. Por un momento, Lloyd permaneció en silencio y lo miró con lástima. Rupelan explicó que una vez había trabajado como mago en la mansión de un señor. Había vivido una vida ordinaria con su familia. Había sido feliz. Pero entonces el señor al que servía de repente intentó quitarle a su esposa. Así que Rupelan intentó escapar con su familia. El señor los persiguió. En ese momento, Lloyd le dijo que se detuviera. Dijo que Rupelan se había convertido en todo un narrador. Tal vez deberíamos contratar a este tipo para escribir guiones. Este tipo había inventado una historia en segundos. Desafortunadamente, nuestro chico no dejó que la historia triste tomara el control de la habitación. En cambio, lo miró seriamente y preguntó qué pasaría si salvaba a su esposa e hijo. ¿Dirían, gracias por matar a cientos de personas inocentes y salvarnos? ¿Sería así como lo apreciarían? Rupelan se quedó congelado. Lloyd continuó fríamente. Los goals que Rupelan había creado, las vidas que había sacrificado, sus familias, su felicidad, ¿nada de eso le importaba? Dijo que no sentía que la historia de Rupelan fuera lo suficientemente lamentable. Sin importar lo que dijera, su verdadera naturaleza no iba a cambiar. Alguien como él, que había destruido por completo familias felices, solo podía ser etiquetado como un asesino. Bajo esas duras palabras, Rupelan empezó a llorar mientras miraba al suelo. Pero la expresión de Lloyd no cambió ni un poco. Por una vez, sus palabras no llevaban ningún chiste. Ninguna sonrisa codiciosa. Ninguna excusa juguetona. Solo una verdad dura. Luego se levantó y dijo que volvería más tarde con más personas para llevarse las herramientas mágicas.
Se dio la vuelta y dijo que si Rupelan intentaba lastimar a alguien otra vez, no lo perdonaría. El mago malvado quedó impactado y miró la espalda de Lloyd con la boca abierta. Luego se inclinó con el rostro contra el suelo y le agradeció una y otra vez. Lloyd le había dado la espalda como si se estuviera yendo. Pero ya sabía cómo seguía esta historia. En la novela original, Javier había perdonado a Rupelan y había dejado la mazmorra. Y después de eso, Rupelan había matado a cientos de personas más y se había fortalecido. Se había convertido en un villano enfermo y molesto que luchaba contra Javier una y otra vez. Lloyd sabía todo eso. Y aunque lo sabía, estaba mostrando su espalda en ese momento porque también sabía lo que pasaría después. Así, Rupelan empezó a levantarse detrás de él. Su expresión cambió. Su arrepentimiento desapareció. Sus ojos se enfocaron en la espalda de Lloyd, y su rostro solo mostraba enojo. Se levantó rápidamente y preparó otro ataque de magia oscura, gritando mientras se lanzaba contra el protagonista por detrás. Una vez que estuvo en el aire, viendo sus espaldas vueltas, rió como un maniático. Entonces Lloyd giró la cabeza de repente con ojos enormes y aterradores. Preguntó si alguna vez había dicho que lo había perdonado. Rupelan se congeló en el aire. Lloyd había sabido desde el principio que sería así. Javier se movió de inmediato y derribó a Rupelan con un solo corte de su espada. Mientras el mago oscuro caía, la mente de Lloyd se desvió hacia su vida pasada. Recordó a un supervisor de cuando había trabajado como obrero de construcción en Corea. El hombre solía maldecirlo por nada. Lo insultaba, lo llamaba podrido y exigía que se inclinara en un ángulo perfecto de 90 grados al saludar. En ese entonces, So se había disculpado y había dicho que tendría cuidado de ahora en adelante. El supervisor solo le había gritado que mantuviera la espalda recta. So había intentado pensar con calma. Las cosas buenas eran buenas. Había que evitar los conflictos. Una pelea llevaba a otra. Si actuaba con educación, tal vez ese tipo también cambiaría. Con eso en mente, lo soportó unas cuantas veces. Pero ¿cuál fue el resultado? El supervisor lo tomó como alguien fácil de pisotear. Incluso cuando solo saludaba, el hombre lo acusaba de protestar. Dijo que sus tímpanos casi habían estallado y volvió a insultarlo. Luego llamó patético a So. So apretó los dientes y se dijo a sí mismo que lo aguantara. Iba a terminar pronto. Si perdía la paciencia allí, el conflicto solo se haría más grande y él sería quien terminaría más agotado. Entonces el supervisor cruzó la línea. Dijo que la madre de So también debía haber sido patética, porque había dado a luz a alguien como él. En ese momento, algo dentro de él se rompió. Puso una mano sobre el hombro del supervisor. Luego le dio un puñetazo en la cara con todo lo que tenía. El golpe aterrizó directo en la nariz del hombre. El supervisor gritó de dolor, y los otros trabajadores entraron en pánico, preguntando qué estaba pasando. Entonces solo golpeó otra vez. Y otra vez. Izquierda. Derecha. Luego una patada al estómago, como si de repente hubiera entrado al octágono con él en UFC. Mientras lo golpeaba, So pensaba solo una cosa. Estaba acabado. Lo iban a despedir de inmediato. Los trabajadores cercanos se apresuraron y lo sujetaron, gritándole que se detuviera. ¿Y el resultado? Más tarde, cuando So estaba cargando tuberías y volvió a ver al mismo supervisor. El hombre inmediatamente se asustó. Apartó su rostro dañado y se fue caminando sin decir nada. Su paz fue lograda mediante un método que no quería usar. Era un poco irónico como la paz no podía lograrse pacíficamente. Nuestro chico estaba soltando barras como Drake en sus recuerdos. De vuelta en el presente, el cuerpo de Rupelan yacía en el suelo. Lloyd pensó que la violencia claramente no era la primera opción. Pero sin ella, ¿realmente se resolvería todo? La respuesta era claramente no. Porque algunas personas simplemente no podían entender la empatía ni el perdón. Su mente volvió a los recuerdos de las noticias en Corea. Asesinos seriales. Agresores. Criminales despiadados recibiendo castigos leves. Se preguntó cómo personas así podían recibir un castigo tan débil.
¿era por los derechos humanos? Luego se alejó fríamente del cuerpo de Rupelan con los soldados mientras salían del túnel. Y Joy pensó que eso era gracioso. Los villanos debían recibir castigos dignos de villanos. Algunas personas no necesitaban otra oportunidad. Necesitaban un final. Y aquí es donde termina el episodio de hoy. Joy revisó la mina de carbón por seguridad, rescató a un orco, estafó su camino para conseguir trabajadores orcos, inventó el almacenamiento frío y de alguna manera convirtió a Javier en dinamita humana. Luego la búsqueda de los soldados desaparecidos los llevó a la mazmorra de Rupelan, donde Joy salvó a sus trabajadores, tomó los objetos mágicos del villano y se aseguró de que el mago oscuro nunca volviera a lastimar a nadie. Pero con la mina de carbón asegurada, los trabajadores orcos reclutados y su reputación en ascenso, su codicioso imperio de construcción solo se está volviendo más fuerte. Y la próxima vez, tal vez veamos qué hace nuestro ingeniero loco ahora que tiene trabajadores, materiales, herramientas mágicas y absolutamente nada de vergüenza. Si disfrutaste el episodio, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte la siguiente parte. Como siempre, déjanos saber qué pensaste en los comentarios. ¿Quieres la continuación de esta serie? La última vez las solicitudes fueron un poco bajas. Así que esta vez estaremos muy atentos. Muchas gracias por ver y apoyar a Plotoria. Nos vemos todos en el próximo episodio.